Abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 25. Hechos 25. Estamos concluyendo en las próximas semanas este estudio verso por verso en el libro de los Hechos y hemos estado viendo eso, el inicio de la iglesia y cómo los discípulos de Jesús continuaron con la gran comisión que Jesús les encomendó y cómo el evangelio ha llegado a todo el mundo conocido y cómo este hombre que hemos estado estudiando estas últimas semanas, llamado Pablo, ha estado como es el protagonista de esta última parte del libro y en este juicio que él está enfrentando. De hecho, en el capítulo 25, desde los capítulos anteriores, hemos estado viendo que él está enfrentando este juicio y esta acusación en contra de él, una falsa acusación, y cómo todas las cosas aparentemente han ido saliendo humanamente mal, pero cómo Dios va guiando y va usando todas esas cosas para sus propósitos. Entonces, si estás ahí en Hechos 25, vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice así, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Y le rogaron pidiendo contra él pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, Señor, te pedimos que nos enseñes, que tu palabra sea viva y eficaz, y que nos pueda mostrar la esperanza de este hombre que enfrentó todas estas cosas echando mano de la vida eterna. Entonces, que esa sea también nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo está en juicio, lo hemos visto las semanas anteriores. ¿Qué palabras se repiten y son como recurrentes en el capítulo 25? Es acusación, es cargo, es apelación. Entonces, Pablo está enfrentando este juicio que hemos estado estudiando desde los capítulos anteriores y cómo realmente el problema, entre comillas, no se ha resuelto. Todo esto comenzó en los capítulos anteriores cuando Pablo había ido a Jerusalén y cómo este falso testimonio, esta falsa acusación de que él había introducido a unos griegos ahí al templo y cómo el alboroto había pues realmente complicado toda la situación, cómo la muchedumbre había querido como linchar a Pablo y cómo los romanos tuvieron que intervenir para salvarle la vida. El tribuno, el jefe de los romanos ahí le salva la vida, lo custodia y empiezan como a tratar de llegar al fondo del asunto, que es ¿por qué están haciendo esto contra este hombre? El tribuno finalmente delega y manda el caso a su autoridad superior, que en este caso es el gobernador, es el procurador llamado Félix. Félix dice que escucha el caso de Pablo, pero realmente era un hombre corrupto, eso lo vimos en la última sesión en el libro de los Hechos, y finalmente no decide nada y mantiene a Pablo encarcelado por 2 años. Y quiero que pensemos un poco en eso, que uno va leyendo y uno piensa que la historia es un día tras otro y es como que todo sucede en un mismo día o en una misma semana. Pero hasta este punto, hasta el capítulo 25, o del final del capítulo 24 al inicio del capítulo 25, han pasado 2 años y 12 días. 2 años y 12 días en los cuales Pablo ha estado encarcelado por un delito que no ha cometido. Pongámonos un poco en sus zapatos. ¿Cómo estarías tú? 2 años y 12 días encarcelados por un delito que no cometiste.
Este es un hombre que está siendo básicamente perseguido, pues, por asuntos de fe, por asuntos de religión, algunos dirían. Entonces Pablo realmente ha estado enfrentando este acoso, este acecho por los líderes religiosos judíos ya casi toda su vida. Y viene este nuevo hombre que es el que vemos aquí, que aparece en el verso 1, llamado Festo, que como que hace el relevo de Félix, que era el que estaba antes. La historia dice que Félix finalmente terminó muy mal, Nerón lo manda a llamar de vuelta, porque bajo su gobierno o administración realmente los problemas entre judíos y no judíos se incrementaron. Y realmente dice la historia de que Félix, el que vemos en el capítulo 24, estuvo a punto de realmente ser ejecutado por los romanos, pero su hermano intervino con Nerón para que él pudiese salir bien librado. Pero realmente este hombre Festo, que aparece aquí mencionado, que se va a topar con este problemita llamado Pablo, es el que viene a reemplazarlo, porque no lo hizo bien. Entonces Nerón manda a Festo porque quiere solucionar y que esa provincia romana esté en orden. Y la historia, un hombre llamado Flavio Josefo habla de que realmente Festo era un hombre noble. A diferencia de Félix, que era un hombre corrupto, Festo era un hombre noble, de buen carácter, que trató de hacer bien su chamba. Ahora, él se topa con este problema que le delegan, que es el caso de Pablo. Pero fíjate en el verso 1, dice que él llegó a la provincia y subió de Cesarea a Jerusalén. Cesarea marítima, era donde básicamente las autoridades romanas vivían. Pero él dice, a los 3 días decide subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él sabe que en Jerusalén están los líderes religiosos. Y él, como una buena y una nueva autoridad que es eficiente, que es realmente diplomática, él decide subir y como que una visita protocolar y saludar a las autoridades judías que están en Jerusalén. Entonces está haciendo bien su chamba, está comenzando y va a saludarlos pronto. Ahora, estando ahí, fíjate en el verso 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. O sea, este hombre llega y enseguida, vienen los líderes religiosos, los hombres influyentes, y enseguida sacan el tema a Pablo. Y no es un día para otro, han pasado 2 años y 12 días. Significa que estos hombres realmente no han olvidado en lo absoluto a Pablo. O sea, era tanto su coraje, su ira en contra de Pablo, que realmente aprovechan la oportunidad, viene la autoridad, y aunque ha pasado bastante tiempo, dice, vamos a ir y no vamos a quitar el dedo del renglón en contra de Pablo. Vamos a ir y vamos a acusarle, vamos a seguir con esto que hemos estado haciendo. Y es una acusación inmediata, vemos su celo. ¿Y cuál es su solicitud? ¿Qué es lo que ellos le piden básicamente? Es que, el verso 3, de que él que Festo pueda mandar a Pablo de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí está como los líderes religiosos, los que tienen este problema con Pablo. Y Pablo había sido mandado a Cesarea, donde estaban los romanos, donde lo tenían custodiado. Entonces le dicen, haznos el favor y mándanos de vuelta a Pablo. Ahora, si te fijas bien, en el verso 3, ellos, o sea, su motivo es claramente expuesto ahí. Ellos no estaban interesados en hacer justicia, ellos no estaban interesados en realmente escuchar a Pablo nuevamente. Lo que ellos estaban realmente interesados era que cuando ellos mandaran, o que si Festo lograba mandar a Pablo de vuelta, ellos iban a hacer una emboscada, una celada en contra de Pablo y lo iban a matar. Ahora, aquí tú no estás hablando de sicarios, no estás hablando de terroristas, estás hablando de líderes religiosos. O sea, ¿qué iglesia es esa? ¿No? Que arma estos complot para asesinar a un hombre. Pensemos un poco en eso, ¿no? O sea, son hombres influyentes y son líderes religiosos. Y ellos están maquinando esto, vamos a hacer este plan, vamos a emboscar a Pablo. Y esto de que lo traigan para acá para juzgarlo es un cuento, porque realmente lo que queremos es cuello con Pablo, cuello con él. Entonces sus intenciones son claramente demostradas aquí. ¿Qué es lo que hace Festo? Festo les dice, pues no. Y ves como que él quiere también imponer su autoridad.
Y le dice, bueno, si ustedes tienen un problema, fíjate el verso 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. O sea, básicamente es un hombre íntegro, es un hombre que dice, ok, si ustedes tienen una acusación con este hombre que me vengo enterando de lo que está pasando, pues pueden ir y hacer una acusación, vamos a seguir el procedimiento legal, pero para eso tienen que traer evidencia, tienen que haber, o sea, lo que corresponde ante un tribunal. Entonces, ves realmente el carácter de este hombre, de este procurador del gobernador, muy diferente a lo que era Félix. Ahora, fíjate lo que pasa del verso 6 al 12. Dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ok, entonces viene y se va al tribunal. ¿Qué tribunal es este? Es el tribunal donde el procurador, que en este caso es el mismo, va a escuchar el caso que se le va a presentar. Este es interesante porque este que dice que se sentó en el tribunal, en el griego es el asiento bema, que es la Biblia también habla que cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es el mismo asiento, es la misma idea. Y es la idea de un juicio donde alguien va a juzgar cosas. Entonces es como un tribunal donde básicamente Pablo va a volver a tener que presentar su caso. O sea, ¿cuántas veces Pablo ya se ha defendido? O sea, no es primera vez que van a oír su caso, ya es reiterado su defensa. Entonces Festo dice, ok, vamos a sentarnos acá y vamos a mandar a llamar a este hombre. Ahora fíjate el verso 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, de las cuales no podían probar. Alegando, dice Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribuno de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César ha apelado, a César irás. ¿Qué es lo que pasa? Se sienta este hombre, el procurador del gobernador, Festo, y saber que pase el acusado. Pasa Pablo, entra, lo traen de la celda, ya están los judíos, y fíjate la reacción de ellos. Dice que enseguida lo rodearon. O sea, la palabra y la idea es que realmente lo estaban acechando. O sea, tantito lo vieron y pum, vale, se le tiraron encima. Eso te habla el celo, la intensidad, el coraje que ellos tenían en contra de este hombre, de su agresividad. Ponte a pensar en Pablo, ¿no? O sea, está 2 años ahí recluido, no, pasa tiempo. Y lo vuelven a traer y dice, ay, otra vez estos, así como que... Y pum, vale, se la abalanzan y empiezan como que a rodearlo, a acecharlo. Pero, ¿cuál es la acusación? Dice el verso 7, que le rodearon y que presentando en contra de él muchas y graves acusaciones. Pero la pregunta es, ¿han logrado probar algo? ¿Se acuerdan el capítulo anterior que Marcelino hablaba, que trajeron a este hombre que era así muy bueno para hablar, un orador, y para ver si convencía, y no lograron convencer a nada, no lograron presentar evidencias? Y aquí dice que volvieron a hacer graves acusaciones de las cuales no podían probar ninguna. Entonces, como que otra vez la historia de lo mismo, pero no había ninguna prueba concreta. Entonces, Pablo, o sea, está volviendo a pasar lo mismo, otra vez la misma historia. Y realmente pensemos un poco en esto, o sea, el problema que había realmente era un problema religioso, un problema de teología. Ahora, los romanos no podían juzgar y condenar a un hombre por un problema religioso.
Entonces, ¿qué era lo que querían hacer los judíos? Los judíos religiosos estos querían realmente hacer ver mal a Pablo ante la autoridad de los romanos. Y que él estaba como que atentando y causando como que alboroto en contra de Roma. Pero realmente el problema de fondo era un problema teológico, era un problema de cosas espirituales. Y ¿sabes qué? Es interesante a veces ver eso. Que a veces la gente cuando tocamos temas espirituales, tocamos temas que tienen que ver con la Biblia, la gente se pone así, cambia. Y a veces tú puedes estar hablando hasta de deporte, ¿no? De cualquier cosa, de equipo de fútbol, pero cuando empiezas a hablar de cosas de Dios, y nombras a Jesús, la gente ya se transforma a veces. Pero es interesante que aquí ellos están tratando de hacer ver a este nuevo hombre, esta nueva autoridad, como un peligro, como una amenaza para Roma. Ahora me encanta la defensa de Pablo. Fíjate, 8. Dice Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, a ver, escuchamos los judíos, me imagino, ¿no? Hablando, diciendo un montón de cosas, no hay pruebas. Y Festo le dice: a ver, señor Pablo, ¿quién lo va a defender a usted? Pues yo me defiendo. Ok, bueno, ¿cuál es su defensa? En nada de pecado. ¿Eso es todo? Eso es todo. En nada de pecado. Y veamos un poco, no podemos como que escuchar el tono de la voz. No estamos quizás viendo así como con nuestros ojos la actitud de Pablo. Pero yo veo, cuando ves todo, yo veo a un hombre que está confiado. Un hombre que está confiado en Dios, está confiado en su soberanía, está confiado en su amor. Y a pesar de la agresividad, él puede reaccionar con paz, él puede reaccionar con gentileza, él puede reaccionar así. ¿Y no necesitamos eso nosotros? O sea, cuando así vivimos en un mundo a veces súper agresivo, que a veces si saben que eres un creyente, un cristiano, a veces hay un poco más de hostilidad. Y a veces como que, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? La presión va a venir. Pero me encanta Pablo porque es un buen ejemplo de eso. De un hombre que, a pesar de toda la hostilidad que él estaba enfrentando, de todas las injusticias, de todo el tiempo perdido, entre comillas, que le habían quitado, él puede decir: pues ¿sabes qué? Mi mismo argumento, yo no he pecado en nada y esa es mi única defensa. No tengo nada más que decir. Es increíble, no he pecado en nada. Dice, pero Festo, el verso 9, queriendo congraciarse con los judíos. Eso es un poco lo mismo que pasó con Félix. Y ahí es donde comienzan los problemas a veces. Cuando empiezas a ser presionado. Cuando quieres o queremos quedar bien con las personas. Y aunque tenemos a veces como que integridad, a veces la presión de las circunstancias van a presionar y van a forzar y nos van a llevar a veces a corromper la integridad. Este hombre, si tú ves en diferentes ocasiones, va a decir: es que este hombre no es digno de ningún delito. O sea, él no ha cometido nada. De hecho, al final del capítulo vamos a ver de que dice: no tiene que poner en el informe, que tiene que mandarle ahora al César. No hay ningún argumento legal para que Pablo hubiese sido acusado. Pero dice, queriendo congraciarse con los judíos, dice el verso 9. La presión de estos hombres, las circunstancias queriendo corromper la integridad, las circunstancias queriendo mover las convicciones. Y sabes que eso pasa en nuestra vida y va a pasar en la tuya. Tenemos convicciones y decimos: vamos a hacer lo correcto, vamos a actuar en verdad. Pero a veces las circunstancias y las personas van a buscar eso, presionarte, y a veces si no tienes firmes tus convicciones, vas a moverte de ahí, sabiendo a veces lo que es correcto hacer.
Este hombre sabe lo correcto que debe de hacer. Y Pablo le dice, tú sabes que yo soy inocente. Y también lo sabía Félix, el anterior. Pero por alguna razón seguimos hablando y el asunto de Pablo ya es un tema incómodo para los romanos. Pero no es porque no sepan que es la verdad, no es porque no sepan que es correcto. Es nada más es la presión a veces de las circunstancias, es la presión de la gente. Y no es esa realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pelea, esa es la lucha realmente. Es saber lo que es correcto y después de eso es actuar en base a la verdad. Este hombre realmente sabe que este hombre es inocente. Festo sabe que Pablo es inocente, pero él está siendo presionado. ¿Cómo vas a manejar tú la presión? La presión de tus amigos que no son cristianos, la presión a lo mejor de tus familiares que no son cristianos a lo mejor, que te ven que quieres vivir una vida que honra y que agrada a Dios, tus compañeros de estudio, no sé. ¿Cómo vamos a manejar la presión? Nuestras convicciones, ¿qué tan firmes están? Nuestras convicciones van a ser probadas. Entonces tenemos que tomar una decisión. Pablo está ahí y este hombre sabe y ha escuchado. Y fíjate lo que dice en el verso 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ahí está, tú lo sabes, Festo. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, si soy culpable, no tengo ningún problema en enfrentar. Pero dice, pero si no hay nada de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y tú dices, este hombre, que en los libros de historia dicen que era chaparrito, que no era imponente, le está hablando así a Festo. Y que tiene a esta banda de gente de una jauría que se lo quiere comer vivo. Y dice, ¿sabes qué? O sea, tú no puedes hacerme esto porque yo no he hecho nada. Y le está hablando así con tranquilidad, con paz, con seguridad. Pablo sabe que realmente si Festo lo entrega a los judíos, él sabe lo que le espera. Y aquí vemos algo interesante. En el verso 11 al final, dice a César apelo. Dice, ok, ya veo por dónde va el asunto. Y Pablo dice al final del verso 11, a César apelo. Y ese es como el as debajo de la manga. Lo que está haciendo Pablo aquí básicamente es como una sorpresa para Festo. Acuérdate, Pablo era ciudadano romano. Y cuando él dice a César apelo, él está apelando a un derecho que él tenía como romano. Que era que si un ciudadano romano veía que en un juicio, en un evento, él estaba siendo abusado, estaba siendo acusado injustamente, él como ciudadano romano, él tenía el derecho de apelar a una autoridad superior. Entonces Pablo ya se está dando cuenta que Festo está siendo presionado y que los judíos no quitan ahí el asunto, y dice, ¿sabes qué? Pues a César apelo. O sea, y Festo sabía que cuando alguien apelaba al César, él ya no podía intervenir en el asunto, ya no podía intervenir en el caso, ya no podía hacer nada, ya tenía que proteger a ese hombre y mandarlo a Roma para que su caso fuese visto por autoridades superiores. Entonces, está en una disyuntiva Festo. Me da un poco de pena este hombre, porque aunque quiere hacer las cosas bien, está entre los judíos y ahora está entre Nerón también. No puede soltar a Pablo porque los judíos se le van a venir encima. Pero ahora tampoco puede soltar a Pablo porque Pablo ya apeló a Nerón, ya apeló al César. Entonces está atrapado. ¿Y por qué está atrapado? Por la razón por la cual muchas veces nosotros nos atrapamos. Y es porque no decidimos lo correcto cuando tenemos que decidirlo. Este hombre sabía que Pablo era inocente. Este hombre, Festo, sabía de que realmente él no había hecho de lo que lo estaban acusando. Pero no decidió en tiempo y en forma.
Y después la situación se le pone más grande. Ya es un tema incómodo, algo que le va a causar un problema, porque al final del capítulo dice, cuando está hablando con Agripa, le dice, échame la mano porque no tengo la menor idea qué poner en el informe para mandar a Pablo. ¿Te imaginas? Está Nerón y le llega un hombre, a ver, ¿por qué está este hombre acá? Y el informe de Festo viene vacío. Pues quién sabe por qué llegó, es un problema. Es como cuando tu jefe te pide un reporte y le mandas el papel en blanco. ¿Qué vas a hacer? Estás en problema con tu jefe. Festo está en problemas porque no tiene ningún argumento para poder acusar a Pablo. Pero Pablo ya apeló al César. Ya apeló a él. Ahora fíjate el verso 13. Pasados algunos días, y siguen pasando los días, y Pablo ahí preso. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice es su hermana, y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, o sea, vinieron a saludar a la nueva autoridad. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación en contra de él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá y sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Te das cuenta que sí sabía? Este hombre sabe claramente, Festo, que Pablo es inocente. Verso 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, dice. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Aquí está Festo con Agripa. ¿Quién es este hombre Agripa? Agripa es hijo de Agripa I. ¿Quién es Agripa I? Es el hombre, el rey que aparece en el capítulo 12 del libro de Hechos. En Hechos 12 vemos que hay una Agripa que mata al primero de los discípulos, a Jacobo. Bueno, él es hijo de esa Agripa. También este hombre es bisnieto de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Es el hombre que mandó la matazón de niños cuando Jesús nació. Este hombre es nieto de el Herodes que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Entonces ya vemos su pedigrí. Un hombre una dinastía muy nefasta. Ahora, en esta época, Agripa no era el rey de Israel, no era el rey de Judea. Los romanos lo habían mandado a un pequeño territorio al norte de Israel, que hoy sería como el Líbano. Entonces, no es que cuando viene Agripa como que Festo quiere su autorización, sino básicamente él quiere, como él sabe de que Agripa es un hombre que conoce la cultura judía, quiere como que exponerle el caso para, en cierta manera, como que buscar consejo. Y Festo le expone al rey buscando eso, buscando un consejo de, oye, ¿cómo le hago con este hombre? Es como una piedra en el zapato, Pablo, que nada más causa problemas. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero es interesante que realmente el tema de fondo está en el verso 19. Es sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Dice, sino que están contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Y ese es el problema, ese es el asunto. Se trata de Jesús. Pablo
había sido un hombre que había perseguido a los cristianos, que odiaba a los cristianos, que no quería saber nada de Jesús. ¿Hasta qué? Hasta que un día Jesús se le apareció y lo cambió. Y su vida dio un giro en 180 grados. Y fue un hombre que había estado siendo usado y que por años estaba sirviendo a Jesús. Y ese es el tema. No es un asunto político, es un asunto que los judíos no querían saber nada de Jesús. Y por eso Pablo está encarcelado. Por eso él está sufriendo, por eso él está padeciendo. El domingo hablamos de cuando Pablo habla de los padecimientos y le dice a Timoteo, ven y sé parte de los padecimientos tú también por causa del Evangelio. Pablo estaba siendo fiel a Jesús, fiel al Evangelio de Jesús, pero esa fidelidad estaba significando un precio para él, ¿ves? Un precio para Pablo. Y leímos en 2 Timoteo que dice que cualquier persona que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Si nosotros estuviésemos ante un tribunal y si alguien examinase nuestra vida y examinase tu vida, habrían evidencias suficientes para condenarte por ser un seguidor de Jesús. Habrían evidencias suficientes. Este es el problema con Pablo. El problema es que es evidente las evidencias de que él sí está viviendo como un cristiano. Pero si examinaran nuestra vida, si con nuestra manera de vivir, habrían suficientes evidencias para condenarnos como cristianos. O no, o nadie sabe que somos cristianos. Si no estoy incomodando a nadie, si mi vida y mi integridad no está incomodando a nadie, la pregunta que debo de hacerme es, ¿estoy viviendo el Evangelio o no? Pero si tú y yo hemos decidido vivir la vida a la cual Jesús nos llamó a vivir, eso va a traer conflicto en algún momento. Y esa es la razón por la cual está Pablo encarcelado. Porque unos dicen que Jesús está muerto, pero él dice que está vivo. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Ahora, es interesante porque con toda la historia, Agripa dice, pues yo también quiero ir. Yo también quiero escuchar. Fíjate el verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, otra vez, este hombre es inocente. Entonces, ¿por qué no lo suelta? Esa es la pregunta. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces ahora está Pablo, lo vuelven a traer el Pablo otra vez así como que, a ver qué es lo que pasa ahora. Y lo vuelven a traer amarrado, esposado seguramente, con una túnica que era la que usaban los presos. Y fíjate y piensa en el contraste. Por un lado está este prisionero, este hombre que la historia dice que era bajo de estatura, que aparentemente era corto de vista. Y así, un hombre humilde, sencillo, y el contraste con, dice, la pomposidad de los que están ahí. Y este pequeño hombre está poniendo en jaque a los romanos, a los judíos. Ahora, ¿cómo te sentirías tú estando en los zapatos de Pablo? O sea, rodeado de esta gente así pomposa, como dice acá. Un simple prisionero. Un simple prisionero. Y los cargos en contra son falsos. ¿Cómo te sentirías tú?
intimidado, atemorizado. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a pasar? Acompáñame a Primera de Pedro. Quiero que ahorita que vamos a leer Primera de Pedro, mientras leemos esto, puedas pensar en Pablo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Vamos a leer esto y mientras vamos leyendo, ve pensando en Pablo. Verso 14 dice: Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice ahí? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo que vemos acá es lo que había en Pablo. Pablo está siendo acusado falsamente, pero a lo largo de todo este juicio y lo que vamos a ver las próximas semanas, los próximos miércoles, ves mansedumbre. Ves siempre respondiendo con humildad, con amabilidad. O sea, ¿cómo estaríamos nosotros ya ahí al brinco, no sé, echando palabrotas quizás, manoteando, no sé, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Pero ves a Pablo siempre con una postura, con una tranquilidad, nunca haciendo algo como que dices es cuestionable, y realmente con su postura, como dice acá, lo único que hizo fue avergonzar a sus acusadores. O sea, con todas las acusaciones que los judíos trajeron, nada le pudieron probar. ¿No necesitamos de lo que Pablo tiene? ¿No necesitamos en nuestra vida lo que Pablo puede disfrutar y lo que Pablo puede experimentar? Necesitamos mansedumbre, necesitamos reverencia, como dice acá, y necesitamos dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Pablo tenía una esperanza, ¿ves? Y él estaba preparado, y cada vez que era cuestionado, era preguntado, él respondía de manera con mansedumbre y con reverencia. Entonces, dices, este capítulo es como un poco extraño porque está entre medio de lo que pasó antes y lo que va a ser su defensa realmente en el capítulo 26. Pero fíjate la actitud que tiene. Voy a leer solamente los 2 versículos del capítulo 26. Los 2 primeros. Dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Entonces Pablo, extendiendo la mano, o sea, chécate eso, o sea, la actitud, o sea, voy a hablar. Comenzó así su defensa. Y fíjate lo primero que dice: me tengo, ¿por qué? Por dichoso. Me tengo por dichoso. O sea, tú dices, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me tienen aquí? Me tengo por dichoso. O sea, lo que tiene este hombre es lo que tú y yo necesitamos. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que están haciendo en contra de él, él puede decir, aún en medio de esto, estoy dichoso, me siento dichoso. ¿Qué es lo que este hombre tiene? ¿Cómo ve este hombre sus circunstancias? Y esto es donde quiero como que concluir y como que redondear esto en estas ideas. ¿Por qué Pablo está pasando esto? ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Por qué sucedió? Acompáñame a los primeros capítulos del libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Verso 15 al 16.
Ahí está la conversión de este hombre, de Saulo a Pablo. Y fíjate lo que dice en el verso 15 y en el verso 16. Dice, el Señor le dijo, está hablando a Ananías, el hombre que va a ir a orar por Pablo cuando estaba ciego. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Pablo estaba siendo escogido, había sido escogido por Dios. Dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que Pablo está pasando aquí es simplemente un cumplimiento de lo que Jesús había dicho que iba a ocurrir con Pablo. Hasta este momento Pablo ha estado delante de los judíos, delante de gentiles, pero Pablo todavía no ha estado delante de reyes. Y es en esta ocasión, y vamos a ver el próximo miércoles, que lo que Pablo hace es exponer el evangelio ante un rey, es Agripa. Y es simplemente eso. ¿Por qué Pablo está aquí en este momento delante de estos hombres? Es porque eso es lo que Jesús dijo que iba a pasar con su vida. O sea, cada situación, cada lugar donde Pablo ha estado es simplemente el cumplimiento de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir con la vida de Pablo. Nada está fuera del control de Dios, nada está fuera del control de Dios. Y sabes que a veces, y eso debiese de hacernos ver nuestras circunstancias, tus circunstancias con otra perspectiva. Porque Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios no ha perdido el control. A veces vemos tragedias, vemos cosas que no deben de pasar, vemos injusticias como estas. Y nuestra mente dice, Dios perdió el control. Pero realmente en la vida de Pablo, como en la vida de los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Nuestra mentalidad es, a ver, esto malo que me está pasando, esto no está en el control de Dios, no está en los planes de Dios, esto se salió del control, ¿cómo me puede estar pasando esto? Pablo podría haber pensado eso. Pero Pablo está exactamente donde Dios quería que él estuviera. Él le está hablando y le va a hablar del evangelio y le va a hablar de Jesús a un rey. Tenemos que pensar en eso. Número 2, es el cumplimiento de otra cosa que Jesús le dice en Hechos también, pero en Hechos capítulo 23. Vamos a Hechos 23. Porque hoy toda la palabra es inspirada por Dios, dice el capítulo 25, es inspirado por Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Pues estas cosas. Fíjate lo que dice Hechos 23, verso 11. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando Jesús le aparece y le da estas palabras a Pablo es cuando estaba comenzando este asunto. Pablo está desanimado, Pablo está como que preocupado, tiene miedo, y Jesús tiene que intervenir y darle palabras de aliento. Y le dice, básicamente lo que le está diciendo es, lo hiciste bien en Jerusalén, pero yo también te voy a llevar a Roma. Eso quiere decir de que Pablo va a llegar a Roma. Va a llegar a Roma y va a dar fe de Jesús. No es si es que Pablo llega a Roma, la pregunta es, ¿cómo va a llegar a Roma? Pablo pensó que quizás iba a llegar en un barco como un hombre libre, como un misionero, como un evangelista. Pablo va a llegar a Roma, pero va a llegar como un prisionero. Pero va a llegar. ¿Y por qué va a llegar así? Porque probablemente el lugar más seguro para Pablo en este momento era la protección romana. Porque todos los judíos los andaban buscando para matarlo. Y el lugar más seguro para que él estuviese era en una cárcel romana. No suelto para que los judíos hicieran su celada y lo mataran. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Algo muy importante. Que Dios está obrando aún a pesar de la maldad del hombre. Aquí vemos la maldad del hombre, o sea, la maldad de estos hombres religiosos que quieren matar, que no han perdido la intensidad después de 2 años, pero aún a pesar de eso y entretejido de esas cosas,
Dios está obrando para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Entonces, eso tienes que llevarlo a tus circunstancias, a mis circunstancias. A mi vida es lo mismo. A veces pasan cosas que son dolorosas, a veces pasan tragedias, a veces perdemos a seres queridos, a veces hay crisis en nuestra familia, cosas fuertes. Dices, ¿es la maldad del hombre? ¿Me está pasando esto porque esto me hicieron algo terrible? Sí, puede ser. Pero aún a pesar de la maldad del hombre, ahí está entretejida los propósitos de Dios. Y Dios puede usar eso, incluso eso, para lograr sus buenos propósitos en nuestra vida. Eso es lo que vemos en esta historia. Y sabes que cuando vemos las cosas así, cuando podemos ver las cosas así, como lo que realmente son, nuestra perspectiva de las circunstancias van a cambiar, van a ser diferentes. Dios está usando esta situación, está usando a los judíos que tienen acorralado, entre comillas, a Pablo. Dios está usando a los romanos para llevar a Pablo hacia Roma. Lo está usando. ¿Y no es eso lo que nos dice Romanos 8:28? Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. No, Romanos 8:28, Pablo, el que escribe, no dice solo las cosas buenas nos ayudan para bien. No solo ciertas cosas, sino todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún a pesar de la maldad y la perversidad del hombre, de la cual los hombres no están exentos ante Dios, aunque Dios use eso, Dios va a juzgar la maldad del hombre. Aún a pesar de eso, Dios puede aún usar eso para poner a una persona y para que sus propósitos se cumplan de todas maneras. Quizás un buen ejemplo de esto es la vida de José, que fue vendido, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo a los 17 años y llegó finalmente a Egipto, estuvo en la cárcel, lo acusaron falsamente de cosas que tampoco había hecho. Pero como al final de su vida, ves, al final del libro de Génesis, cuando ya Jacob había muerto, sus hermanos decían, ok, ahora papá murió, ahora sí nuestro hermano se va a vengar de nosotros por todo lo que le hicimos. Y cómo José puede ver con la perspectiva bíblica. Dice, todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo encaminó para bien, para el bien que vemos hoy. ¿Te das cuenta cómo Dios puede obrar aún a pesar de las tragedias que pueden ocurrir en nuestra vida? Dios tiene esa capacidad. No sé cómo lo hace, no sé, pero sí sé que lo hace y lo puede hacer. Y lo va a hacer en la vida de los que le aman, en la vida de los que han sido llamados conforme a su propósito. Bajo esa perspectiva, teniendo eso en claro, Pablo está parado solo frente a la pomposidad de todos estos hombres que le rodean, y él puede responder así, porque él tiene la perspectiva correcta, él tiene la visión correcta de la situación, de las circunstancias. Y esa es la paz que tú y yo necesitamos. Dice otra vez el capítulo, volviendo ahí al capítulo 26, verso 2, me tengo por dichoso. ¿Cómo un hombre puede decir me tengo por dichoso? Si está en una situación como la que está, no está atemorizado por la pompa de estos hombres, lo pomposo que ellos eran, todo lo que ellos irradiaban, no está atemorizado ni apantallado por eso. ¿Sabes por qué? Porque él estuvo a los pies de Cristo. Y cuando nos postramos ante el trono de Dios, todos los otros tronos son pequeños ante el trono de Dios. Y cuando nos arrodillamos ante Dios y reconocemos que Él es superior a todas las cosas, no hay ningún trono de hombre que nos pueda atemorizar. Y esa era la confianza de Pablo. Cuando no nos damos cuenta que el trono de Dios está sobre todas las cosas, los tronos del hombre nos dan miedo. Pero cuando hemos reconocido quién es Jesús y que Él está en control y Él es soberano y Él es bueno, los tronos del hombre no logran quitarnos la paz.
Jesús dijo en Lucas 12, 11 y 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y eso se está cumpliendo en la vida de Pablo. Y sabes que es lo mismo para ti y para mí. Es lo mismo. Es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo. Lo mismo que funcionó para ellos va a funcionar para nosotros. Entonces, ¿cómo eso se va a ver en tu vida? ¿A qué le tienes miedo? ¿A quiénes le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a alguien que crees que tiene la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas? No está el caso. Entonces, que Dios nos ayude a poder experimentar esto que fue tan real en la vida de Pablo, que también Dios quiere dártelo a ti y a mí. Paz, tranquilidad. No confianza en nosotros, sino confianza en quién es Él, en quién es Dios. A pesar de que las circunstancias se vean así negras y aunque aparente que estamos rodeados y que están actuando injustamente con nosotros, nuestra confianza debe estar puesta en que el trono de Dios está sobre todas las cosas. Y aun y que Festo se sentó en el sillón de juicio, aun y que Pablo estaba delante de este hombre que era un rey, Pablo sabía de que él tenía acceso al trono de gracia todos los días. Y el saber que tú y yo tenemos acceso al trono de gracia todos los días, y que Dios nos recibe todos los días y que podemos acercarnos confiadamente todos los días, eso nos va a ayudar a no temer al trono del hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Comunión con Jesús, comunión con Dios, relación con Él. Eso nos va a afirmar, eso nos va a llenar de paz, eso nos va a estar preparados y seguros.